Regreso, 7:44 en línea con nosotros el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buen jueves. Buenos días, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar. Muy bien también, pues, senador. Despejemos al tiro el tema más incómodo de la conversación, porque el más incómodo después el otro va a ser más informativo y probablemente va a requerir también de harto análisis político, pero evidentemente que es una situación incómoda la que vive el Partido Socialista a partir de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Usted decía una chambonada más. Déjeme preguntarle, con el paso de los días y visto todos los antecedentes que se han puesto sobre la mesa, ¿con qué sensación se está quedando respecto de lo que evidentemente es a todas luces un error? Bueno, mire, creo que fue un error, evidentemente, la forma en que se hicieron las cosas. Y lo peor es que tanto la senadora como la ministra le preguntaron a los abogados numerosas veces si había algún problema, si existía alguna dificultad. Y desgraciadamente tuvieron una pésima asesoría. Simplemente les dijeron siempre que estaba todo en orden. Y hasta el final se les dijo que estaba en orden. Entonces, parece que miraban algunos otros códigos, pero no miraban la Constitución, en realidad. Sí, senador, déjeme interrumpirlo ahí un segundo porque lo escucho muy, muy lejos, así es que probablemente vamos a intentarlo por teléfono porque lo que no Perfecto. quiero es que frente a un tema que está especialmente tan delicado, eventualmente parte de su respuesta queda de forma incompleta. Así es que ahí nuestro editor Yerko Salgado está llamándolo en estos momentos vía telefónica. Se puede quedar si quiere por la pantalla, pero lo vamos a llevar vía telefónica porque va a sonar mejor y me parece que especialmente además requiriendo respuesta sobre este y otros temas que suena ahí tan lejano en el micrófono desde el computador, se hace un poquito difícil poder entenderlo, que además lo teníamos ahí al máximo del volumen y todavía costaba escucharlo. Vamos a conversar con el senador José Miguel Insulza de esto y vamos a hablar también, por supuesto, de Venezuela y, por supuesto, de la reforma al sistema de pensiones, que, como decíamos hace un momento, está avanzando en sus negociaciones en el Congreso. Lo tenemos en línea ya. Senador. Bueno, muy bien, mire, estaba diciendo yo que en realidad en esto fue muy lamentable porque no es que no hayan preguntado, o sea, ellas preguntaron varias veces si estaba todo en orden desde el punto de vista legal y le dijeron que sí. Y evidentemente en esto hubo errores de varios abogados sucesivos y incluso la Contraloría tomó razón de la decisión del gobierno, digamos, del decreto que compraba la casa y sin decirse a más que esto no se podía hacer con una senadora y una ministra. Entonces, ciertamente, es muy lamentable lo que ha ocurrido. Ahora, naturalmente, como dijo la senadora Allende, si el Tribunal Constitucional tiene que ver esto, ella va a entregar ahí sus argumentos. El argumento fundamental creo que va a ser que no estaba completada de ninguna manera esta cuestión y que apenas se supo que había un problema, se rescindieron todos los documentos, ¿no? Pero yo, como repito, a mí lo que me interesa aquí es dejar en claro la buena fe. O sea, la buena fe existía. Ellas no tenían la menor intención de aprovecharse de nada. Incluso si usted mira los precios de las casas en Providencia, que generalmente se compran ya a esta altura para transformarse en edificios, la venta estaba dentro de los precios, así que no había ningún interés de aprovecharse absolutamente nada, ¿no? Claro, sí, probablemente quienes argumentan que aquí se intentó hacer un negocio entre amigos, y todo, esos argumentos que, como lo hemos comentado aquí, rápidamente hay que despejarlo, me parece que es un poco injusto y además es como pegar en el suelo en una situación que es muy delicada. Pero dicho lo anterior. Mire, y la verdad es que conociendo todo el Senado por lo menos conoce a la senadora Allende, por eso no ha habido ahí ninguna, y Telmo es una persona extraordinariamente correcta en todo lo que hace en su vida, ¿no? Entonces la verdad es que este es un hecho muy lamentable, pero a mí me parece muy ingrata la forma en que alguna gente que no la conoce ha hablado sobre ella debidamente, ¿no? Porque en realidad, y repito, esto puede ser un error, esto lo determinará la justicia si el Tribunal Constitucional así lo estima, pero respecto de su honorabilidad no se puede poner en duda, a mi juicio, ¿no? Ahora, ¿cuánto riesgo corre, cree usted, una vez que el Tribunal Constitucional determine si acoge o no la petición que hizo el Partido Republicano? Chile Vamos todavía está ahí en duda frente al tema, estaba hablando de que quizá una comisión investigadora, pero ¿cuánto riesgo cree usted que corre la senadora Isabel Allende de perder el cargo producto de esta situación? Bueno, mira, este no es un tema del tribunal, o sea, la verdad es que yo creo que ciertamente van a haber argumentos y se va a tratar de demostrar que el negocio estaba completado, por así decirlo, en circunstancias que en realidad la escritura no está inscrita ni nada por el estilo, por lo tanto era un negocio en marcha, pero no era un negocio completado.
Y yo creo que eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Yo no soy un especialista en esto, sí conozco la Constitución, claro, entonces la verdad es que yo partía de la base que los asuntos constitucionales estaban de alguna manera resueltos, pero al parecer eso nunca se percataron los abogados que había que hacer, que había que hasta tomar, probablemente tomar las decisiones de que se hicieran los pagos y se completara el contrato después de que al menos de que la diputada, la ministra Fernández concluyera su periodo en el gobierno, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿cómo, si es que se explica usted que se haya cometido un error tan grueso como este? Porque cuando digo grueso, no me refiero en términos de volumen al tamaño del error, sino que es como un tanto burdo. O sea, uno tiende a pensar que una cuestión tan esencial como quien es funcionario del Estado no puede celebrar contrato con el Estado y se le haya pasado a tanta gente. ¿Cómo se lo explica Sin usted? duda que yo me lo explico fundamentalmente porque el proceso no era un proceso no era un negocio, era una forma de entregar la casa al presidente Allende para que fuera un museo, como lo tienen muchos presidentes de muchos países del mundo, su propio museo, pues el lugar donde vivían, el lugar donde criaron su familia, etcétera. Eso es una práctica que es muy habitual, y por lo tanto probablemente se consiguió que siendo habitual en otros países, no aquí en Chile, no, pero en otros países, esto era perfectamente legal y legítimo, ¿no? Los presidentes de Estados Unidos lo primero que hacen cuando dejan el cargo es hacerse cargo de una biblioteca y de una casa, ¿no? Sí. La lógica... O sea, lo que quiero decir es que probablemente los abogados ni siquiera se fijaron en esto, probablemente miraron el Código Civil, y el Código Civil no dice nada al respecto, y lo que estaba ahí era la norma constitucional, pues, que se refiere tanto a los ministros como a los altos funcionarios como a los parlamentarios. Claro, uno podría entender que los abogados efectivamente se les haya pasado por ese punto que usted describe, pero distinto es cuando uno es funcionario público y sabe que no puede celebrar contrato con el Estado, es decir, voy a vender esta casa de la cual tengo una participación al Estado. ¿Esto me puede traer algún problema si yo le estoy vendiendo al Estado algo siendo funcionario público? Es decir, la pregunta es también respecto de dos autoridades que eventualmente tampoco lo vieron venir. Bueno, mire, la verdad es que el Estado chileno suscribe o financia mucho bienes inmuebles para museos, para cosas por el estilo. No sé, hay ese tipo de cosas. Entonces yo creo que simplemente no se dieron cuenta que este tipo de transacciones que aparecían ellas como las beneficiarias, por así decirlo, estaba prohibido. Yo creo que sí, que es un error, es una omisión, es lamentable, pero ojalá que se pueda subsanar sin la odiosidad con que está reinando en la política chilena en todos estos días. Esa odiosidad lo lleva ahora a otro tema. ¿Cree que puede terminar por afectar las negociaciones respecto a la reforma del sistema de pensiones, o usted cree que en realidad lo que se está diciendo transita por un carril y en realidad lo que se está negociando transita por otro muy distinto? Mire, yo la verdad es que lo que sé de la negociación, bueno, no sé si ya cambiamos de tema, pero... Sí, cambiamos de tema. Sí. Es completamente distinto, sí. Sí, avancemos a otro tema. Yo la verdad es que creo que una cosa es lo que la comisión parece estar avanzando bien. Yo no tengo los detalles, pero ayer llegaron ahí los senadores, que al almuerzo que tenemos siempre entre los senadores del Partido Socialista, llegaron los que estaban allí y los que estaban en la comisión, y había un clima bastante mejor que el del día anterior. Parece que algunos acuerdos se están logrando. Ahora, a mí lo que me importa en esta reforma es que primero que se termine el proceso y se vote pronto, ¿no? La idea de un señor por ahí, algún senador, probablemente de buena, no sé si de buena fe, pero estaba la idea de que esto se dejara para después de las elecciones. A mí me parece francamente insólito, ¿no? Y eso, además, cuando dice que el pago quede para después de las elecciones, esto está, y para que lo pensemos mejor, esto se está discutiendo como desde hace como 10 años ya. Y hay mucha gente que ha pasado a la edad de jubilación esperando que la jubilación me aumente, y eso no ocurre. Ahora, la verdad es que yo he mirado las tablas, ¿no? Las tablas respecto a las distintas alternativas según la cantidad de años, según ese tipo de cosas, y en general hay un aumento de pensiones que es bien sustantivo. Esa es la realidad, eso es lo que a mí me importa, francamente. Si yo, por cierto, probablemente vaya a votar en contra de algunos artículos respecto al manejo, de la forma en que se manejan, y otro tipo de cosas,
pero el proyecto mismo, lo fundamental del proyecto tiene que salir bien y tiene que salir bien la cantidad que van a recibir las personas. El temor que tienen algunos es que se logre el acuerdo en el Senado, más allá de cómo termine definiéndose ese acuerdo, pero que se logre el acuerdo en la Comisión del Trabajo, pase por la Comisión de Hacienda, se vote en sala antes de que termine enero, y que pase a la Cámara de Diputados en marzo, pero que en la Cámara de Diputados le generen cambios tan profundos que fuerce a una comisión mixta y ahí es donde finalmente termina entrampado el proyecto de aquí hasta el final de este periodo. ¿Usted tiene ese temor? Sí. Mire, yo creo que el tiempo existe. Nosotros deberíamos votar, incluso me atrevo a decir que con buena voluntad podríamos en enero ya terminar de despachar el proyecto. Pero eso significa hacer sesiones especiales, significa suspenderla, ya se suspendió la semana distrital, ¿no? La semana distrital de enero ya no se va a realizar en el Senado porque queremos terminar esto antes del 31 de enero, ¿no? Y de ahí en adelante ya, por cierto, si hay comisión mixta, la comisión mixta tendrá que votar, etcétera, pero yo espero que la Cámara entienda también lo mismo que entendemos nosotros, que esto tiene que salir. Yo me atrevería a decir debería salir antes de que se inicie la campaña para que no haya problemas al respecto, ¿no? Venezuela. Mañana Nicolás Maduro inicia su nuevo periodo como gobernante en una elección que a estas alturas yo creo que son pocos los que dudan de que efectivamente se trata de un fraude, pero que ha tensionado muchísimo las relaciones con varios países latinoamericanos, con algunos incluso, como ocurrió esta semana, rompió relaciones, con nuestro país ya derechamente relaciones en la práctica no hay, se terminó la misión del embajador Jaime Gazmuri. Déjeme preguntarle, ¿qué más puede hacer un país como el nuestro para poder avanzar en la recuperación de la democracia de un país? Porque, perdone, senador, porque además tiene un efecto práctico para nosotros. No es que simplemente nos importe porque nos importa la democracia, sino que la situación venezolana tiene un efecto práctico con la llegada de ciudadanos que escapan de esa dictadura en la práctica o de ese gobierno autoritario y se vienen a naciones como la nuestra. Bueno, en realidad aquí hay varios asuntos, ¿no? Primero, el hecho mismo, como usted dice, o sea, Nicolás Maduro se robó la elección, pues, se la robó de manera flagrante dentro a plena vista de todos sus ciudadanos, ¿no? A los cuales no les quiso mostrar las actas de las votaciones, diciendo siempre que había ganado e incluso entregando un porcentaje, nunca entregaron un acta. Y habían prometido hacerlo, es decir, esto estaba completamente en contra de los compromisos a través de los cuales la oposición accedió a participar. Eso es lo primero, creo que, y como usted lo dice muy bien, incluso los que el primer día lo saludaron, no han hecho ninguno una declaración diciendo que creen que la elección fue legítima, solamente declaraciones de ilegitimidad. Ayer incluso el presidente de Colombia, que no ha roto relaciones ni mucho menos, Colombia es el país limítrofe con Venezuela, tiene sus propios problemas, lo mismo que Brasil. El presidente de Colombia dijo que él no asistiría a una toma de posesión porque creía que esto había sido mal hecho, pues. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué se puede hacer? Mira, bueno, nosotros tenemos que mantener algún tipo de servicio en la medida que sea posible en Venezuela porque tenemos muchos chilenos allá, ¿no? Y no queremos que los chilenos de allá vivan la situación de los venezolanos de acá que no tienen un consulado al cual pedirle documentos cuando lo necesitan, ¿no? Claro. Que no tienen un consulado a hacer gestión, ese tipo de cosas. Eso es el mínimo y a eso se está haciendo. Ahora, yo creo que el sistema internacional tiene esta particularidad, pero un mundo globalizado y en que todo se sabe de inmediato de un país a otro, desgraciadamente, no sé si desgraciado o afortunadamente, pero la decisión acerca de sus gestiones de gobierno se deciden dentro del propio país, pues. Entonces no existe en virtud de la Carta Democrática Interamericana, en América Latina se podría suspender un país. Usted sabe que Venezuela se salió de la OEA hace bastante tiempo, pero forzar la instalación de un gobierno desde fuera, eso no es permitido. Y no es permitido porque sobre todo por la diferencia de tamaño y de fuerza de los distintos países que harían seguramente que los grandes, si quisieran intervenir los chicos lo hicieran y no al revés, ¿no? Entonces hay razones para que eso esté limitado en el sistema internacional y desgraciadamente, por lo tanto, como dijo alguna vez con mucha claridad el presidente Obama, el presidente de Estados Unidos, la democracia se construye desde dentro, ¿no? Y esta realidad de un presidente que ya en la práctica sabe que
ha dividido a América Latina, ha provocado este quiebre brutal y que se pretende aferrar al poder. ¿Usted cómo augura que puede llegar a terminar? Porque hasta el año pasado en algún momento se pensaba que podía existir algún tipo de negociación para que Nicolás Maduro terminara por dejar el poder, y lo que vimos fue todo lo contrario. Bueno, mire, la verdad es que no solamente existía una cierta negociación previa, ¿no? Sino que incluso negociaciones materiales. Se habla mucho del acuerdo de Barbados, en que muchos países digamos, firmaron y suscribieron un acuerdo de que iban a haber elecciones limpias, de que los candidatos no iban a ser vetados, de todo lo demás, ¿no? Cosa que no se cumplió, porque algunos candidatos fueron vetados efectivamente, como Marina Medina y Corina Machado, ¿no? Bueno, pero también así la gente que conoce los asuntos internos, ¿no? Recuerdan que inmediatamente después hubo el acuerdo de Qatar. Pues el acuerdo de Qatar, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y de Venezuela pusieron alto al embargo del petróleo, y hoy día hay 8 o 9 empresas petroleras norteamericanas y de otros países, de España también, que bombean petróleo en Venezuela, precisamente a partir del hecho de que hubo un acuerdo que incluía tanto las elecciones como la reapertura del mercado petrolero. Claro. Ahora, yo nunca he sido partidario de las sanciones económicas, ¿no? Pero quiero sí recalcar que el señor Maduro suscribió ese acuerdo, y no lo cumplió. No, pues no lo cumplió. Ya. Senador, estamos sobre la hora. Le quiero agradecer estos minutos de conversación. Hay mucha contingencia, así que el que dice que el verano... Me doy cuenta. El que dice que el verano es fome, la verdad no sabe nada. Gracias, senador. Muchas gracias, muy buenos días, Juan Manuel. Que esté muy bien. Gracias. El senador José Miguel Insulza esta mañana con nosotros, 8:01. What is love?